Silencio total en las carreteras, eventos masivos cancelados y un país entero en crisis frente a la pantalla. Lo que ocurrió el pasado domingo 22 de febrero de 2026 no fue simplemente un operativo militar de rutina. Fue el colapso estruendoso de una estructura que, por más de una década, se percibió como intocable. Mientras los comunicados oficiales de la Sedena comenzaban a inundar las redacciones, confirmando el descenso de Nemesio Oseguera Cervantes, una sombra de incertidumbre recorría cada rincón de Jalisco. No fue una tarde cualquiera. El operativo en las zonas serranas de Tapalpa, ejecutado con una precisión quirúrgica que recordó a las misiones de inteligencia más avanzadas del mundo, marcó el fin de una era. Pero el costo de capturar al hombre más buscado de México y Estados Unidos se sintió de inmediato. 20 estados de la República reportaron incidentes. El transporte público se detuvo y el eco de las aeronaves militares se convirtió en la única banda sonora de la noche. ¿Cómo llegamos a este punto de ruptura? ¿Qué significa para el futuro de la seguridad nacional que el Señor de los Gallos haya dejado este plano justo en una fecha que parece maldita para el AMPA organizada? Hoy no solo analizamos la caída del estratega más disciplinado del siglo XXI, sino que desenterramos las raíces de un imperio que nació de la traición y creció bajo la sombra de las instituciones. Prepárate, porque para entender el caos de las últimas 24 horas, primero debemos entender el mito detrás del hombre. Para comprender al líder que ayer acaparó todos los titulares, debemos retroceder décadas atrás, a las tierras calientes de Michoacán. La historia de Nemesio no comienza en una guarida de lujo, sino en la precariedad de los campos de aguacate y, sorprendentemente, bajo el uniforme de la ley. Pocos recuerdan que, antes de ser el objetivo número 1, fue un agente de la Policía Municipal en Cabo Corrientes, Jalisco. Esta dualidad es la clave de su ascenso. Conocía las debilidades del sistema porque él mismo fue parte de sus filas. Sin embargo, el sueño de orden se transformó pronto en una ambición distinta. En los años 80, como miles de jóvenes de su región, cruzó la frontera norte buscando algo más que el trabajo de campo. En California, Nemesio no encontró el sueño americano, sino una red de distribución que le enseñó los hilos del mercado más lucrativo del mundo. Fue en ese periodo donde ocurrió su primer gran tropiezo, una detención por venta de sustancias controladas que terminó en su deportación definitiva a México. Ese hombre que regresó esposado en un vuelo de repatriación no era el mismo que se fue. Regresó con conexiones, con una visión empresarial del conflicto y con una sed de revancha contra el sistema que lo había expulsado. A su regreso, se integró a las filas de Los Valencia, un grupo que dominaba el milenio. Pero Nemesio no nació para ser un segundo al mando. Su ascenso no fue solo cuestión de fuerza, sino de una disciplina militar que importó a su organización, transformando a un grupo regional en una maquinaria logística sin precedentes. Fue el momento exacto donde el expolicía comenzó a borrar su rastro para convertirse en un fantasma, uno que el gobierno de México tardaría casi 15 años en localizar de manera definitiva, hasta ayer. Tras su regreso de Estados Unidos, Nemesio no se conformó con ser un operador más. El mundo criminal de inicios de los 2000 estaba fragmentado, pero él traía una visión distinta: la disciplina de un ejército y la eficiencia de una multinacional. Mientras otros grupos se desgastaban en guerras internas por el honor o el territorio, el hombre que ayer fue noticia centró su estrategia en un recurso que nadie más estaba explotando al máximo: los puertos del Pacífico. Colima y Michoacán se convirtieron en las puertas de entrada a un mercado global, conectando a México directamente con los precursores químicos de Asia. Pero no fue solo logística lo que lo llevó a la cima. Lo que diferenció a su organización de los carteles de la vieja escuela, como el de Sinaloa, fue la implementación de una disciplina de hierro.
inspirado por su pasado en las fuerzas del orden, reclutó a exmilitares de élite, no solo de México, sino de diversas partes de Latinoamérica. Creó campos de entrenamiento en las profundidades de la sierra donde el error no era una opción. Esta estructura piramidal y su hermetismo casi religioso lo convirtieron en un fantasma digital. Mientras otros capos buscaban la fama en redes sociales o corridos, él se mantenía en las sombras, dirigiendo un imperio desde una tableta en medio del bosque. Para el año 2015, el mundo entero supo de lo que era capaz. El derribo de un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana con un lanzacohetes fue el mensaje definitivo. No eran una banda de barrio, eran una fuerza beligerante con capacidad de fuego pesado. Esa demostración de fuerza le permitió una expansión sin precedentes. En menos de 5 años, su bandera ondeaba en casi todos los estados de la República y cruzaba fronteras hacia Europa y Oceanía. Sin embargo, este crecimiento meteórico no habría sido posible sin una red de complicidades silenciosas. Se dice que el imperio no solo se construyó con plomo, sino con acuerdos en las altas esferas que ayer, 22 de febrero, parecen haber llegado a su fecha de caducidad. Ningún imperio de esta magnitud se construye en el vacío. Para que la organización de Nemesio lograra una expansión tan vertiginosa en menos de una década, muchos analistas coinciden en un punto crítico: la existencia de una red de protección que trascendía las montañas de Jalisco. ¿Cómo es posible que el hombre más buscado del mundo, con una recompensa de $10 millones sobre su cabeza, lograra operar durante años sin ser detectado por la tecnología satelital más avanzada? La respuesta, según expertos en seguridad, podría encontrarse en los pasillos del poder. Durante años circularon rumores sobre acuerdos de no agresión y filtraciones de inteligencia que le permitían a Nemesio escapar apenas minutos antes de cada operativo. Se habla de una infiltración sistémica que alcanzó niveles municipales, estatales y presuntamente federales. Ayer, tras el operativo en Tapalpa, resurgieron las preguntas que muchos prefieren no responder. ¿Se terminó la protección o simplemente el sistema decidió que el ciclo de este liderazgo había llegado a su fin? La caída de ayer, 22 de febrero de 2026, no parece ser una coincidencia aislada, sino el resultado de un cambio en el tablero político donde los antiguos aliados se convierten en los verdugos más eficientes. Esta relación simbiótica entre el crimen y la política es lo que los teóricos llaman el Estado paralelo. Mientras el discurso oficial hablaba de combate, en las sombras se tejían alianzas que permitieron al Grupo de Jalisco controlar puertos, aduanas y rutas estratégicas. Pero el poder es una moneda de dos caras. La captura de ayer sugiere que los hilos que sostenían al Señor de los Gallos fueron cortados desde adentro. ¿Fue una entrega pactada para calmar las aguas internacionales o un golpe de timón del gobierno actual para demostrar control en un año electoral? Sea cual sea la verdad, los documentos que hoy comienzan a filtrarse desde las oficinas de inteligencia prometen sacudir los cimientos de la política mexicana en los próximos meses. El domingo 22 de febrero de 2026 quedará grabado en la memoria de México como el día en que el destino y la estrategia militar finalmente se cruzaron. En una operación que comenzó antes de que saliera el sol en el municipio de Tapalpa, Jalisco, fuerzas especiales de la Sedena y la Guardia Nacional, apoyadas por unidades de la Fuerza Aérea, irrumpieron en el último círculo de seguridad de Nemesio Oseguera. Lo que se planeó como una detención de alta precisión se convirtió rápidamente en un campo de batalla. Según los reportes oficiales, el enfrentamiento fue de una intensidad nunca antes vista. Fuego pesado, aeronaves de combate y una resistencia que parecía decidida a no entregar a su líder con vida. A diferencia de otras capturas históricas, el desenlace de ayer no fue tras las rejas. Se confirmó que, durante el intenso intercambio de disparos, el Señor de los Gallos resultó gravemente herido.
Mientras era trasladado de urgencia vía aérea hacia la Ciudad de México para recibir atención y ser presentado ante la justicia, su cuerpo no resistió. La noticia de su fallecimiento se propagó por las redes sociales como pólvora antes de que el primer comunicado oficial llegara a las redacciones. Pero mientras la capital blindaba las instalaciones de la Fiscalía, el resto del país comenzaba a arder. La respuesta de su organización fue inmediata y brutal, activando lo que muchos llaman el botón del caos. En menos de 12 horas se contabilizaron 252 bloqueos en 20 estados de la República. Desde el incendio de 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco hasta la quema de vehículos en carreteras clave que conectan a la Ciudad de México con Puebla y Querétaro. El país se paralizó. Se suspendieron clases, se cancelaron estadios llenos y vuelos internacionales fueron desviados. Ayer no solo cayó un hombre. Ayer, la estructura que él mismo construyó demostró que, incluso sin su cabeza, tiene la capacidad de poner en jaque la tranquilidad de millones de personas. Lo que vivimos ayer, 22 de febrero, no son solo cifras en un reporte de noticias o tendencia en redes sociales. Es una herida abierta en el tejido de nuestra sociedad. Sabemos que, mientras escuchas estas palabras, hay mucha incertidumbre y, sobre todo, una tensa calma en varios rincones de nuestro país. Por eso, antes de terminar, queremos hacer un llamado a lo más importante que tenemos: nuestra seguridad y nuestra gente. Si te encuentras en las zonas de mayor tensión, te pedimos de corazón: no salgas de casa si no es necesario. Prioriza la tranquilidad de tu hogar. Cuidemos mucho a nuestros adultos mayores, que son quienes más se preocupan, y mantén a los más pequeños alejados de las noticias alarmistas. Ellos merecen crecer en un México diferente al que hoy estamos narrando. La información es poder, pero la prevención es nuestra mejor herramienta. Mantente informado a través de canales oficiales y no caigas en provocaciones o rumores que solo buscan generar pánico. México es un país que ha sido puesto a prueba una y otra vez. Hemos enfrentado desastres naturales, crisis económicas y momentos de profunda oscuridad. Pero si algo nos define como mexicanos, es que siempre sabemos levantarnos. Nuestra fuerza no reside en quienes intentan dividirnos, sino en la mano que le tendemos al vecino y en la unidad que mostramos cuando las cosas se ponen difíciles. Hoy más que nunca, la unión es nuestra mayor resistencia. Si este análisis te ha servido para entender mejor la situación actual, te invito a compartirlo con alguien que necesite claridad en medio del caos. Suscríbete y activa la campana para seguir analizando juntos los eventos que están cambiando nuestra historia en tiempo real. Déjanos en los comentarios un mensaje de apoyo para tu ciudad. Leernos entre nosotros es saber que no estamos solos. Cuídense mucho, manténganse unidos y, como siempre hemos hecho, saldremos de esta. Nos vemos en el próximo video.